Estamos todos listos, empezamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Buenos días, tengan cada uno de los presentes. Nos encontramos constituidos en este órgano jurisdiccional en el Juzgado de Primera Instancia Penal de Narcoactividad de los delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala, presidido por la jueza Nínive Esther Gramajo Fuentes, con el objeto de realizar la audiencia de etapa intermedia. Se les recuerda a cada uno de los presentes de guardar silencio y por favor manteniendo sus micrófonos debidamente apagados y encenderlos únicamente cuando se les conceda la palabra. También mantener sus terminales móviles apagados para evitar cualquier tipo de contratiempo que se pueda presentar, alterando con ello el debido proceso en la presente audiencia. En caso de cualquier perturbación durante la audiencia, la jueza tomará las medidas adecuadas de acuerdo a sus facultades, que podrán incluir desde el retiro de la sala hasta imponer multas o arrestos inmediatos. Por último, se aclara que todos los indicios que se presenten en esta audiencia se han remitido de manera oportuna al correo institucional y al casillero electrónico correspondiente de este órgano jurisdiccional. Sin nada más que agregar, se reitera la debida atención en este momento, ya que la señora jueza dará inicio a la audiencia. Nos ponemos de pie para recibir a la señora jueza. Buen día, mi nombre es Nínive Esther Gramajo Fuentes, jueza del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala. El día de hoy, lunes 10 de marzo del 2025, siendo las 9:20, nos encontramos en la sede de este juzgado, ubicado en la diagonal 6-17-35, zona 10 del Departamento de Guatemala, para llevar a cabo la audiencia de la fase intermedia del expediente número 02036-2022-00553. Para el efecto de la celebración de esta audiencia, procedo a verificar la presencia de las partes que intervendrán, teniendo a la vista sus documentos de identificación. Se encuentra presente el representante del Ministerio Público, el licenciado Sergio Andrés Torres Sandoval. Presente, honorable juzgadora. Se encuentra presente el querellante adhesivo Héctor Alfonso Tuche García. Presente, honorable juez. Se encuentra presente el sindicado Daniel Alejandro Salán Mach. Presente, honorable jueza. Se encuentra presente la abogada defensora Claudia Janet Manján Rosales. Presente, señora jueza. Gracias. Doy apertura a esta audiencia que tiene como finalidad la solicitud de apertura a juicio y formulación de la acusación planteada por el Ministerio Público dentro del expediente judicial ya indicado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual, psicológica en el ámbito público que se instruye contra la señorita o la señora Marlene Magalí Camaja Canto y el sindicado del delito de violencia contra la mujer, el señor Daniel Alejandro Salán Mach. Otorgo la palabra al licenciado Sergio Andrés Torres Sandoval como representante del Ministerio Público. El licenciado puede formular su acusación y su petición. Gracias, honorable juzgadora. La Fiscalía contra el Delito de Femicidio M08-2024, diagonal 1, 464, causal 1298-1850. Señora juzgadora del Juzgado de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del municipio y departamento de Guatemala, el Ministerio Público, a través del suscrito agente fiscal licenciado Sergio Andrés Torres Sandoval, señalo como lugar para recibir notificaciones y citaciones en el casillero electrónico MP002 y en ejercicio de las facultades que me otorga la ley, comparezco ante usted para la formulación, acusación y solicitar la apertura a juicio en contra del sindicado, el señor Daniel Alejandro Salán Mach, de conformidad con los siguientes hechos.
Datos para identificar e individualizar al imputado, el procesado Daniel Alejandro Salán Mach, de 42 años de edad, soltero, guatemalteco, mecánico, con residencia en la Séptima Avenida 11-49, apartamento 11, Colonia Venezuela, zona 21, del municipio y departamento de Guatemala, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación número 2414 84286 0101, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, quien puede ser citado en el Centro de Detención Preventiva para Varones de la Zona 18. Datos de la defensa y lugar para recibir notificaciones. El procesado Daniel Alejandro Salán Mach cuenta con la defensa técnica la licenciada Claudia Janet Maján Rosales, quien señala como dirección para recibir notificaciones y citaciones en el casillero electrónico IDPP 0104. En la relación para precisa y circunstanciada del hecho punible que le atribuye a su calificación jurídica de conformidad con las investigaciones realizadas por esta Fiscalía, al procesado Daniel Alejandro Salán Mach se le atribuye el siguiente hecho. Porque usted, Daniel Alejandro Salán Mach, el día 2 de septiembre del año 2024, aproximadamente a las 22 horas, cuando se encontraba en la sala de la vivienda ubicada en Séptima Avenida 11-49, apartamento 11, Colonia Venezuela, zona 21, del municipio y departamento de Guatemala, comenzó una discusión con su novia, Marlene Magalí Camajá Canto, quien declaró que no es la primera vez que la fuerza a tener relaciones sexuales con usted, pero que en esta ocasión usted se encontraba en estado de ebriedad y minutos antes habían discutido por unos mensajes que ella encontró en su teléfono celular de otra mujer. Por esta razón, ella le dijo que no quería tener relaciones sexuales con usted. Usted se molestó mucho, golpeó la pared y le dijo que de una o de otra manera iban a tener relaciones sexuales, porque usted así lo quería. La señorita Marlene Magalí Camajá Canto se resistió y le dijo que mejor se iría para su casa. Usted la tomó por la fuerza, la tiró al sofá y empezó a quitarle la ropa, a golpearla en la cara y en diferentes partes del cuerpo. Ella empezó a gritar y a golpearlo para que usted se le quitara de encima. Usted la sujetó con mucha fuerza de los brazos después de haberle bajado el pantalón y empezó a penetrarla. En ese momento ella gritó lo más que pudo y los vecinos que le escucharon alertaron a los agentes de la Policía Nacional Civil para que llegaran a auxiliarla. Los hechos descritos anteriormente fueron evaluados por un médico forense y consta en dictamen pericial realizado a la víctima. La conducta ejercida permite establecer que Daniel Alejandro Salán Mach es autor en grado consumado del delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, psicológica y sexual en el ámbito público en su inciso A y B, según el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. De los elementos resumidos en la imputación con expresión de los medios de investigación utilizados y que determinan la aprobación de que el acusado cometió el delito por el cual se le acusa, para requerimiento y formulación de acusación por parte del Ministerio Público, se estima que existen suficientes elementos de convicción que sustenta la acreditación del delito imputado al procesado, toda vez que el imputado abusó sexualmente de la señorita
Marlene Magalí Camaja Canto, con quien en ese momento sostenía una relación de noviazgo, tomándola a la fuerza y no respetando que ella le suplicaba que parara con el acto. La mencionada agraviada fue evaluada por médico forense y psicólogo, sustentando la acusación con los medios de investigación siguientes. Número 1. Dictamen médico legal ginecológico de fecha 3 de septiembre del 2024. INASIF-2024, diagonal 4030. 2. Inspección ocular identificadas MP 270-2024. Álbum fotográfico de la escena del crimen. 4. Informe de agentes captores. 5. Declaraciones testimoniales. 6. Certificado de nacimiento. 7. Documento de identificación. 8. Álbum fotográfico de la víctima. Y 9. Informe psicológico. De la clasificación jurídica del hecho punible razonado en el delito que el individuo ha cometido, la forma de participación, el grado de ejecución y las circunstancias agravantes o atenuantes aplicables con los medios de investigación realizados por el Ministerio Público, considera que existe fundamento serio para formular acusación en contra de Daniel Alejandro Salán Mache por el delito de violencia contra la mujer en el ámbito físico, sexual y psicológico, en el ámbito público en su inciso A y B, y comete el delito de violencia contra la mujer quien en el ámbito público o privado ejerce violencia física, sexual o psicológica, valiéndose de las siguientes circunstancias. A. Haber pretendido en forma reiterada o continua, infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima. B. Mantener en la época en que se perpetró el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares conyugales de convivencia e intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. En el presente caso, se ha podido establecer que el procesado cometió el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, psicológica y sexual en el ámbito público según el artículo 7 de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. El grado de participación del procesado es en calidad de autor, regulada en el artículo 36 del Código Penal, en virtud de que de forma directa, personal, idónea y adecuada, hizo parte en la ejecución de los actos propios de un delito, al haber utilizado la fuerza corporal directa, agrediendo físicamente a la agraviada para luego abusar sexualmente de ella, provocando daño y sufrimiento en su cuerpo, siendo un delito consumado. Este se encuentra regulado en el artículo 13 del Código Penal, por concurrir con los elementos de su tipificación. Por ser un delito de resultado, concurre la relación de acusación, de conformidad con lo que regula el artículo 10 del Código Penal, en virtud del daño físico causado a la agraviada. De las circunstancias agravantes y atenuantes, el Ministerio Público considera que no concurre en el presente hecho. Será competente para conocer de la presente acusación el Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento y Municipio de Guatemala, que se designe. A petición del Ministerio Público se hace que se admita
para su trámite y se agregue a sus antecedentes el presente memorial. Tenga por señalada el casillero electrónico para recibir las notificaciones. Que se dicte auto de apertura a juicio en contra de Daniel Alejandro Salán Mach por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica en el ámbito público según el artículo 7, inciso A y B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Que oportunamente se señale día y hora para la audiencia de ofrecimiento de prueba, de conformidad con lo que establece el artículo 343 del Código Procesal Penal. Acompaño original y copia del presente memorial y documentos adjuntos que consta de 4 folios. Gracias, honorable juzgadora. Gracias por su argumentación. Tal como lo establece el artículo 336 del Código Procesal Penal, se le confiere la palabra al acusado o a su defensa técnica. Muchas gracias, señora jueza. Mi patrocinado ejercerá su defensa técnica a través de mi persona. Analizando lo argumentado por el señor fiscal del Ministerio Público, el licenciado Sergio André Torres Sandoval, declaro lo siguiente. Es conocido de todos los presentes que esta audiencia tiene como finalidad evaluar la acusación que presenta el Ministerio Público. Y haciendo una revisión de los argumentos, veo que los mismos no cumplen en los aspectos siguientes. Respecto a los requisitos contemplados en el artículo 332 bis del Código Procesal Penal vigente en Guatemala, el cual indica que debe el Ministerio Público argumentar con todo detalle de lo que se acusa. Dice en el numeral 4, la calificación jurídica del hecho punible, razonándose el delito que cada uno de los individuos ha cometido. Ambas partes, mi representado, el señor Daniel Alejandro Salán Mach y la señora Marleni Magalí Camajo Canto, ambos están involucrados en el tema de la violencia. Por lo mismo, basados en el artículo 332 bis, numeral 4, solicito a la jueza, a la honorable jueza, que por favor revise este argumento. Punto 2. La determinación de hechos reales con fundamentos probatorios y los pobres argumentos que la investigación realizada por el Ministerio Público ha realizado. Mi defendido Daniel Alejandro Salán Mach efectivamente relató que el día 2 de septiembre del año 2024, aproximadamente a las 22 horas, se encontraba en la sala de su vivienda con la ahora agraviada Marleni Magalí Camajacanto y que además se encontraba en estado de ebriedad. Él se levanta al sanitario y la señora Marleni Magalí Camajacanto toma su teléfono celular, dispositivo en el que mi defendido, pues, lógicamente tenía conversaciones con otra mujer. Al regresar la señora Marleni Magalí Camajacanto empieza a reclamarle por dichos mensajes encontrados. Y empezaron en ese momento a tener una discusión verbal y acalorada, por lo que mi defendido relata que la señora Marleni Magalí Camajacanto se refiere a él con palabras soeces, obscenas e insultantes. Mi defendido, molesto por la situación incómoda, inicia un forcejeo con la señora Marleni Magalí Camajacanto para recuperar su celular. Trata de aplacar la situación y le indica que se calme y pues él le pide, ¿verdad?, que se retire. Pero la señora Marleni Camajacanto realiza actos afectivos hacia mi defendido. Mi patrocinado le indica que se vaya. Sin embargo, ella se opone, por lo que terminaron sosteniendo relaciones sexuales. En dado momento, la señora Marleni Magalí
Camajocanto empieza a dar de gritos en los que indicaba que mi defendido la había golpeado y abusado sexualmente. Mi patrocinado nunca la forzó a tener relaciones sexuales durante los 5 años de noviazgo que sostuvieron. Al contrario, es él quien le pide a ella en ese momento del incidente que se retire. Fue la señora Marlene Magalí Camajocanto que insiste en quedarse. Al final, siempre ha sido ella quien consiente y acepta mantener relaciones sexuales de forma voluntaria en su relación de noviazgo. Señora jueza, en cuanto a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, hago énfasis sobre los resultados del examen de alcoholemia, mismo que arrojó como resultado 0.54 grados de alcohol. Resultado que evidencia el potencial de razonamiento de mi cliente, situación que lo afecta, disminuyendo su reflejo de conciencia y de raciocinio, existiendo, según la teoría del delito, una falta de acción derivada de una carencia de acción positiva. Por lo que mi defendido, aunque no en su totalidad de raciocinio y con una merma en su facultad de análisis, no era consciente total de los hechos. Durante los 5 años nunca había sido su intención causar daño alguno a su novia. Asimismo, adjunto en el expediente antes mencionado cartas de recomendación de personas cercanas a él que pueden dar fe acerca de su honorabilidad y buenos valores, quien hasta el día de hoy mantiene una conducta intachable con carencia de antecedentes penales y policíacos. Es también de mi interés, señora jueza, que en la presente audiencia se discuta en cuanto a la calificación jurídica que se ha hecho, ya que la defensa técnica está en desacuerdo con la misma, puesto que tanto mi defendido como su novia presentaron golpes que se propinaron mutuamente, por lo que esta defensa estima conveniente no aplicar el delito de violencia contra la mujer en su manifiesto física, sexual y psicológica en el ámbito público, según inciso A y B del artículo 7 de la Ley de Femicidio, sino que se encuadre en una calificación jurídica de las faltas contra las personas contempladas en el artículo 482, numeral 4 del Código Penal, toda vez que obedeciendo el derecho de igualdad que establece nuestra Constitución política, es necesario que se tomen en cuenta los golpes y la condición que presentaba mi defendido. Es por ello que solicito, señora jueza, que mi defendido sea puesto en libertad y sea declarado sobreseído de acuerdo al artículo 328 del Código Procesal Penal, haciendo valer su derecho constitucional de petición. Solamente, señora jueza. Gracias, abogada defensora. La etapa intermedia tiene por objeto que el juez evalúe si existe o no fundamento para someter a una persona a juicio oral y público por la probabilidad de su participación en un hecho delictivo o verificar la fundamentación de las otras solicitudes del Ministerio Público. En cuanto a mi resolución y en cuanto a los argumentos expuestos por las partes de este juzgado y a las declaraciones escuchadas, la defensa plantea que el sindicado Daniel Alejandro Sanlán Mach actúa en estado de una emoción violenta provocada por el diálogo o intercambio con la víctima Marlene Magalí Camajocanto, que el estado de ebriedad en que se presentaba, refiriéndose a que la víctima mencionada sobre él no querer tener relaciones sexuales con el sindicado por su estado de embriaguez. La causa de la agresión física, sexual y psicológica es confirmada por el informe psicológico y el dictamen pericial presentado por el representante del Ministerio Público, el licenciado Sergio André Torres Sandoval,
En ese sentido, la Fiscalía del Ministerio Público indica que la conducta del sindicado encuadra en el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica, en el ámbito público contenido en el artículo 7, inciso A y B de la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, el cual indica lo siguiente: comete el delito de violencia contra la mujer en el ámbito público-privado quien ejerza violencia física, sexual o psicológica valiéndose de las siguientes circunstancias: haber pretendido en forma reiterada o continua infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima, mantener en la época en que se perpetra el hecho o haber mantenido con la víctima relaciones familiares, conyugales, de convivencia y de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo o relación laboral, educativa o religiosa. El Ministerio Público indica que se cumplen los requisitos en tiempo, lugar y modo del hecho que se le atribuye al sindicado Daniel Alejandro Salán Mach de haber forzado a tener relaciones sexuales sin consentimiento de la ahora agraviada Marlene Magalí Camaja Canto y haberle causado daños físicos, sexuales y psicológicos. Por lo tanto, este juzgado declara sin lugar la petición formulada por la defensa en cuanto a modificar la calificación jurídica del hecho punible, específicamente de encuadrar la conducta delictiva al tipo penal violencia contra la mujer en su manifestación física, psicológica y sexual en el ámbito público regulado en el artículo 7, inciso A y B de la Ley de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Segundo, se admite la acusación con las modificaciones presentadas por el Ministerio Público en la audiencia de mérito, pues los argumentos no brindan indicios suficientes que el altercado verbal fuera suficiente para causar un daño físico, sexual y psicológico a la agraviada Marlene Magalí Camaja Canto. Tercero, en base a lo expuesto en la presente audiencia, esta juzgadora considera que existen suficientes fundamentos de acuerdo a los medios de investigación presentados por el Ministerio Público para someter al señor Daniel Alejandro Salán Mach a juicio oral y público, pues considero que existe probabilidad racional de su participación en el delito de violencia contra la mujer en agravio a la señora Marlene Magalí Camaja Canto. Como autor del hecho y en grado de ejecución del delito consumado sin incurrir en circunstancias agravantes ni atenuantes, el hecho descriptivo en el debate es el contenido en el memorial del Ministerio Público de fecha 3 de septiembre del 2024 y presentada el 3 de octubre del año 2024. La señora Marlene Magalí Camaja Canto queda en calidad de agraviada en el presente proceso, con los derechos que le otorga la ley. Se le hace constar que se devuelve al Ministerio Público los elementos de investigación, toda vez que los mismos obran en su poder, los cuales deberán presentar en el debate correspondiente. Quinto, se declara sin lugar a lo solicitado por la abogada defensora en cuanto al sobreseimiento en el presente proceso. Sexto, por razón de competencia, se designa al Tribunal de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual del Departamento de Guatemala para conocer de la fase del juicio. Séptimo, se señala la audiencia de ofrecimiento de prueba para el día 13 de marzo del 2025 a las 10 horas en esta misma sala de audiencia. Octavo, el señor Daniel Alejandro Salán Mach igualmente queda en la misma situación jurídica en la que actualmente se encuentra. A solicitud del Ministerio Público se declara la apertura a juicio del proceso a favor del señor Daniel Alejandro Salán Mach, sindicado por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, sexual y psicológica en el ámbito público, en virtud de que la plataforma fáctica y probatoria se acredita la concurrencia del delito de violencia contra la mujer física, sexual y psicológica en el ámbito público. Si existe la probabilidad de incorporar nuevos elementos de prueba, por lo cual, al estar firme en la presente resolución, se confirma la apertura a juicio en cuanto al delito de violencia contra la mujer física, sexual y psicológica en el ámbito privado
quedando debidamente notificados los sujetos procesales en el mismo lugar consignados al inicio. Se finaliza la presente audiencia cuando son las 10:15. Tengan todos buenas tardes. Buenas tardes, honorable juzgador.